Tengo 4 preguntas para el exministro. ¿Participó usted en la negociación de compra de energía a Colombia? La ministra, a la que hemos escuchado todos, ha dicho que se está pagando un costo inusualmente alto, 35% más alto de lo esperado, cuyo valor total al momento está aproximadamente en 220 millones de dólares. Me gustaría saber, y creo que es interés del pueblo ecuatoriano, saber si usted también participó en esta negociación en la compra de energía a Colombia. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué no se asignaron? Se hablaba en la prensa, hablaba el exministro Santos Alvite, de que se requerían 80 millones de dólares para invertir en el parque térmico del país. ¿Por qué no se asignaron los 80 millones de dólares, quizás algo más, para poner operativo una parte del parque térmico del país? Y al contrario, se tomaron recursos económicos de SELEC. Se habla de 57.5 millones que se toma de las cuentas de SELEC, el Ministerio de Finanzas. E incluso el gerente Uquillas habla de que se les tomó de cuentas de SELEC en medio de los apagones 203 millones de dólares. ¿Por qué ocurrió esto? En pleno estado de emergencia. Tercera pregunta. ¿Qué gestión hicieron en conjunto con EMCO, que es una empresa conocida, donde ha habido graves casos de corrupción? ¿Qué gestiones hicieron en conjunto con EMCO cuando supieron que venían los estiajes? Porque el tema de los estiajes se conoce desde diciembre del año pasado. Eso yo creo que ya está comprobado, todo el mundo lo sabe. Hubieron cartas de la viceministra, hubieron cartas de los técnicos de SELEC de que venía un estiaje. Se conoció, señor exministro, que venía un estiaje. ¿Qué hizo usted? No tomó el teléfono y preguntó a la empresa pública, a la empresa coordinadora de empresas públicas, ¿qué vamos a hacer? Cuarta pregunta. ¿Por qué la insistencia de los fideicomisos, de que se firmen los fideicomisos en el sector eléctrico, dando prioridad de pago a las operadoras privadas, primero pagar a las operadoras privadas en el sector eléctrico, en detrimento de las empresas públicas? ¿Por qué la insistencia? ¿Querían o pretendían minar la fuerza de las empresas públicas del sector eléctrico para favorecer a empresas privadas? Eso, señora presidenta. Gracias. Señor exministro Pablo Arosemena, el Ministerio de Economía y Finanzas se asegura que los ministerios tengan los recursos para poder ejecutar. En este sentido, ¿cuántos recursos fueron asignados y ejecutados al sector eléctrico durante el gobierno de Guillermo Lasso? ¿Cuántos millones se entregaron al sector eléctrico, tanto en los proyectos de ejecución durante el gobierno de Guillermo Lasso? Segundo, el Ministerio de Economía debe hacer las previsiones de crecimiento del país. Sin embargo, estas previsiones de crecimiento se ven golpeadas por el manejo de la crisis energética. Para el caso de Ecuador, la encuesta que realiza el Consenso de Economistas señala que el país no va a crecer más del 1.5%. En este bajo crecimiento a nivel latinoamericano, como país, ¿cuál ha sido el impacto de la falta de inversión en el sector eléctrico y por ende en la crisis que estamos viviendo ahora? Y 3, va de la mano con la pregunta del asambleísta Espín, si es que algún momento quienes estaban a cargo del sector eléctrico le informó al Ministerio de Finanzas que habría posibilidades de un estiaje y por ende de posibles apagones. El momento que conoció aquello, el Ministerio de Finanzas mantuvo reuniones con el sector empresarial, el sector agrícola, el sector exportador, etcétera. ¿Cuáles fueron los resultados de esas reuniones? Si es que usted trasladó a través de una mesa técnica al sector eléctrico, cuáles eran las necesidades respecto a una planificación oportuna para que cada uno de los sectores puedan llevar de manera más fácil estos apagones. Y finalmente, el tema de los contratos de última hora. ¿Usted conocía de la firma de estas concesiones por 700 millones de dólares? ¿Se hizo un análisis de cuánto le ingresaría económicamente al país y si es que era rentable que los ingresos de estas concesiones vengan económicamente luego de 25 años como están firmados? Consulta es, considerando que usted es la parte importante en lo que respecta a lo que es la economía del país, con los recursos que ustedes tienen, hago una consulta. Tomando en consideración que existe el 35% adicional del costo energético, que esto estaba generando pérdidas al país, ¿usted generó algún informe comunicando esto a alguna autoridad correspondiente y cuál fue la sugerencia de parte de usted? Gracias. Sí, he tomado nota de todas las preguntas y voy a tratar de ser muy concreto, circunscribiéndome a los temas que aquí nos convocan. Tal vez como marco general, evidentemente insistir en que el ministro de Economía y Finanzas, en este caso yo hoy como ciudadano, como ex ministro de Economía y Finanzas, lo que he manejado es eso, ¿no? La economía y las finanzas
no los presupuestos, la ejecución o los detalles de otras carteras de Estado, en este caso de los temas energéticos. Pero para ser concreto, había una primera pregunta de que si había participado en las negociaciones con Colombia. La respuesta es no, no he participado en ninguna de esas reuniones, ni al principio, ni en la mitad, ni al final, en ninguna. Luego había otra pregunta con respecto a los manejos de liquidez que hace finanzas de las distintas cuentas públicas. Varias reflexiones, siendo concreto, eso está legalmente normado en los artículos 166 y 173 del COP-LAFIP. El tesorero maneja las cuentas, entonces eso está ahí pues debidamente reglado, número uno. Número dos, los recursos que el MEF le tiene que devolver a SELEC son, a la fecha, números gruesos, alrededor de 638 millones de dólares. De esos 638 millones de dólares, más del 90% de esa cantidad es un manejo de liquidez que no se había devuelto a mayo del 2021. Es decir, que son manejos de liquidez no del gobierno actual, no del anterior al cual pertenecí, sino inclusive de más atrás. Pero lo voy a repetir, de los 638 millones de dólares de cuentas de liquidez que Finanzas tiene que devolver a SELEC, el 90% y más de esos recursos son de antes de mayo del 2021. Es algo legal, pero si se quiere buscar de cuándo se debía esa plata, se la debía de administraciones anteriores. Segunda cosa. Tercera cosa, es importante mencionar que es una herramienta técnica de tesorería, el manejo de liquidez de carácter ordinario, y que no afecta bajo ningún concepto la operación de corto, ni de mediano, ni de largo plazo de ninguna entidad del sector público. Con respecto a lo de apagones, yo supe los apagones de la misma forma que lo supo toda la ciudadanía cuando hubo un comunicado público. Ahí tuve conocimiento de ese tema. Luego se habló de un fideicomiso. Recuerden que las empresas públicas tienen autonomía administrativa y financiera. Desconozco de cómo hayan ellos definido, administrado, liquidado sus propios fideicomisos. Luego un tema un poco más amplio que es de déficit fiscal. Pudiera mencionar varias cosas, pero tal vez voy a ser muy concreto y todo lo que diga voy a ser riguroso y decir cuál es la fuente oficial. Digamos, nada de lo que a mí se me ocurre. El 21 de noviembre de este año, la cuenta única del Tesoro marcaba 166 millones de dólares. El 23 de mayo del 2021, la misma cuenta, la cuenta única del Tesoro, marcaba 65 millones de dólares. Es decir, todo el mundo sabe que la situación económica es complicada, no de ahora, no de hace bastantes años. Las reservas internacionales, que es otro marcador, digamos, que lo lleva el Banco Central, el 31 de mayo del 2021 fueron 5.923 millones de dólares. El 21 de noviembre del 2023 crecieron a 6.209 millones de dólares. En el cuentas por pagar, que es otro dato que también se dio, cuentas por pagar o atrasos, como se lo llama, a noviembre de este año, alrededor de 2.885 millones de dólares. Lo que tal vez no se termina de decir es cuánto fueron las cuentas por pagar y atrasos que se recibieron en mayo del 2021, y la cifra fue 3.635 millones de dólares. Es decir, recibiste 3.635 millones de dólares y lograste bajarlo a 2.885 millones de dólares. Y no voy a dar tantos datos, pero tal vez un último dato que es relevante, el indicador de deuda, la deuda pública total en relación al Producto Interno Bruto. En mayo del 2021 era 56%, agosto del 2023 49%. Doy los últimos datos oficiales disponibles. Entonces, creo que ahí tal vez el mensaje más importante es la situación complicada de la economía no es de la noche a la mañana, no es que aplastas un botón, la economía se complica, u otro y se mejora. Son situaciones que viene el país enfrentando muchos años y que evidentemente se hacen cosas positivas para irlo mejorando, y esperamos que se siga mejorando con la nueva administración, con el nuevo gobierno, y como ciudadanos ecuatorianos estaremos para apoyar todas las cosas buenas. Luego me preguntaron sobre temas de informes. No, realmente nada que tenga que ver con informes que sean más allá de nuestras competencias, que es el manejo de la política económica y el organismo rector de las finanzas públicas. Nosotros vamos a estar generando informes. Esos informes específicos de temas eléctricos o energéticos se encuentran en el Ministerio de Energía y Minas, las empresas públicas relacionadas a electricidad y otras relacionadas. También hubo una pregunta sobre presupuesto, no quería dejarla de lado, aquí la anoté. El PAI, el Plan Anual de Inversión del Ministerio de Energía y Minas, durante el 2023 ha sido 82 millones de dólares, y esos a noviembre, digamos, hasta que puedo tener yo datos, y ahora el número habrá cambiado en algo, habían ejecutado alrededor de un 52% de lo que se había planificado. Eso es un poco lo ejecutado. Es decir, de los recursos que cuentan, han ejecutado esa cantidad a esa fecha. También debo decir que es normal que en todo gobierno, conforme se acerca el cierre del gobierno en diciembre, todas las entidades ejecutan con mayor velocidad. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas es el tesorero, el que consigue los recursos, asigna los recursos, más no el ejecutor de los distintos presupuestos.
Señora presidenta, señores asambleístas, no hago preguntas porque el ministro me va a decir que desconocía o que se enteró por la prensa, pero finalmente preocupa que el exministro de Finanzas permita que se llegue a un acuerdo con Colombia, de compra de energía a Colombia, que iba a costar 220 millones de dólares, pero deja en la caja fiscal apenas 179 millones de dólares, 166 millones de dólares. Aquí está el nuevo ministro que nos dirá exactamente el valor. Es decir, no estaba preocupado de lo que iba a significar esa compra de energía a Colombia. Eso preocupa. Entonces, dice el ministro que no conocía nada del sector eléctrico. Bueno, su labor como ministro, ¿cómo queda? Luego, no nos ha dicho, y en realidad entiendo que sí, tácitamente lo está diciendo que sí tomó recursos de SELEC, pero nos está diciendo que es legal, que la COPLAFIC, que era un manejo de caja. Bueno, sí, pero sí tomó. En medio de una crisis energética, tomó recursos del sector eléctrico para no sé para qué, no he querido responder para qué. Yo no voy a seguir insistiendo en las preguntas porque lo que nos ha dicho es que no sabe del sector eléctrico, no conoce, no tenía toda la información. Eso, señora presidenta, solo algunas conclusiones de la exposición del señor exministro de Economía. Muchas gracias, asambleísta Espín.